La cultura griega es la cultura que se desarrolló en la antigua Grecia en distintas manifestaciones, artísticas, científicas y filosóficas, como la escultura, la arquitectura, la filosofía, la literatura, la pintura, la cerámica, los deportes y la música y la danza, etc. Abarca un periodo extenso antes del tiempo entre 1200 a.C. y el 146 a.C., cuando ocurrió la batalla de Corinto, que significó la derrota griega y la conquista romana. Pero es entre los siglos VIII y V antes de nuestra era que la cultura griega experimentó un extraordinario florecimiento. En este periodo nació la filosofía, se produjeron las primeras grandes obras de la literatura, la escultura y la filosofía, y se hicieron avances fundamentales en las ciencias. La época dorada de la cultura griega se considera la fuente de la civilización occidental, es decir, del continente europeo y de los países de América hasta donde éste expandió su influencia a partir del siglo XIX. Breve historia de la cultura griega. La cultura griega nació aproximadamente en el año 3000 antes de nuestra era, en Creta, una isla del Mediterráneo. A esta primera manifestación los arqueólogos lo bautizaron como civilización minoica. 1500 años más tarde, la cultura micénica, que se había desarrollado en el área continental de Grecia, invadió y conquistó la isla de Creta. La conquista persa en el año 1500 antes de nuestra era era el Imperio Persa, dirigido por Darío. Conquistó algunas de las ciudades-estado griegas. Una de ellas, Mileto, se rebeló contra los invasores y con la ayuda de las Atenas, que invadió 20 barcos de guerra, les plantó la batalla a los persas. La rebelión, sin embargo, fue derrotada, el triunfo al Maratón y Salamina. La liberación griega del yugo persa tendría lugar a través de las dos batallas más importantes en la historia de Occidente, la batalla de Maratón y la de Salamina. Maratón es el nombre de una localidad al noroeste de la zona continental griega. Allí las ciudades-estado griegas, liberadas por Atenas 10 años después de la fallida revuelta de Mileto, se enfrentaron nuevamente a los persas y los expulsaron del territorio griego por Jerjes, el sucesor de Darío, que se propuso a tomar venganza contra los griegos y organizó una enorme armada en el 480. Jerjes y su flota entre el Mediterráneo para reconquistar Grecia. Sin embargo, a las ciudades-estados griegas, dirigidas tanto por el poderío militar de Esparta como por el liderazgo político de Atenas, se les hicieron frente y los vencieron. Ese mismo año, en las aguas de Salamina, una isla en el mar Egeo, fue la derrota definitiva para los persas y la conquista de la libertad para los griegos. El resultado de la batalla de Salamina aseguró la subsistencia de la cultura occidental. Alejandro Magno, 142 años más tarde, en el 338 antes de nuestra era, Grecia sufrió una nueva invasión, pero ya no desde el oriente, sino desde sus vecinos del norte, los macedonios, liderados por su rey Filipo II, hijo de Filipo. Fue Alejandro Magno, un joven ambicioso y gran admirador de la cultura griega, educado nada más y nada menos que por el gran filósofo griego Aristóteles. Alejandro se veía a sí mismo como un héroe, destinado a repetir las hazañas de Aquiles, que relató Homero en la Ilíada para algunos griegos. Pero, sin embargo, Alejandro era un déspota cuando tomó el trono de la sucesión de su padre. La ciudad griega de Tebas se lanzó en rebelión a la respuesta del nuevo soberano. Fue reducirla a escombros, asesinando miles y sometiendo a esclavitud a otros tantos. Pero la opinión de los griegos hacia Alejandro cambiaría definitivamente cuando éste reunió un gran ejército y conquistó el imperio persa, el gran enemigo de Grecia. Por las sucesivas de Alejandro, la cultura griega se expandió por el Oriente Próximo, iniciando así el periodo helenístico. Conquista de Roma en el año 146 a.C. Sucedió la batalla de Corinto, donde los romanos conquistaron una gran parte del vasto imperio de Alejandro. Este periodo, que se conoce como Grecia romana, va desde el 146 a.C. al 330 después de Cristo, cuando se divide el imperio romano.
y se refunda Bizancio como capital del Imperio Romano. Del Oriente, Bizancio había sido una capital de la provincia griega de Tracia. Antigüedad tardía abarca desde el 330 al 529. En este año, el emperador Justiniano I hace un edicto en el que prohíbe toda manifestación religiosa que no sea cristiana y encierra la famosa escuela de Atenas abiertas por Platón en el 387 a.C. Características de la cultura griega. Era una cultura eminentemente marítima, ya que Grecia estaba formada por 2000 islas emplazadas en el Mediterráneo. Eso les daba también un gran carácter comercial de tinte expansivo. Su organización política se basaba en las ciudades de estado, llamadas polis. Las más importantes fueron Atenas y Esparta. Se podría dividir su territorio en Grecia continental, Grecia insular y Grecia asiática. En todas las ciudades-estado se hablaba griego y se fomentaba las artes, la guerra y la política. Su religión era politeísta, creían en muchos dioses y rendían culto a numerosas divinidades mayores y menores que habitaban, según su religión, en el monte Olimpo. Se usará el dios Padre y de los cielos, y lideraba el conjunto de dioses junto a sus hermanos Poseidón, dios de los mares, y Hades, dios del inframundo. Era una sociedad esclavista, y los esclavos eran, por lo general, personas que no podían ganar por sus deudas, o prisioneros de guerra. También mujeres que apresaban en las conquistas de otros pueblos, y las llevaban como botín de guerra. Los ciudadanos solo podían ser hombres griegos, ni las mujeres, ni los esclavos, incluso liberados, ni los metecos extranjeros. Aportes de la cultura griega. Arquitectura para los griegos. La arquitectura era un arte basado en la geometría y que debía ser proporcionada, armónica y exacta. Estos pueden ser de tres tipos, que corresponden a tres órdenes o estilos: dórico, gónico y corintios. Una de las más altas manifestaciones de la arquitectura griega fue el Partenón, un templo consagrado a la diosa Atena, protectora de Atenas. Estaba ubicado en la zona más elevada y era visible desde cualquier parte de la ciudad. El principal interés de la cultura griega es el cuerpo humano. El artista busca la belleza ideal, no solo física, sino una en la que confluya lo material y lo espiritual. Para ello, los escultores griegos crearon el canon, es decir, las proposiciones ideales que deben guardar las diferentes partes del cuerpo, para formar un todo a lo perfecto. Las esculturas griegas eran de piedra, bronce, terracota, madera y marfil, y se producían a través de la técnica del cincelado. Una de las obras cumbres de la escultura griega es el Discóbolo, del escultor Mirón. Literatura de la antigua Grecia. Nacieron algunos de los principales géneros de la literatura occidental, como son la epopeya, la poesía lírica y del teatro tanto cómico como trágico. Los dos relatos épicos atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, son considerados como los libros fundamentales de nuestra literatura, filosofía. Se puede afirmar que los antiguos griegos inventaron la filosofía. Esta palabra está compuesta por dos términos: filos, es decir, amado, afianzado y querido, y sofía, que quiere decir sabiduría, ciencia de modo, que la filosofía significa amor a la sabiduría o a la ciencia por sí misma. La democracia, este es otro invento inconfundible. La palabra formada por los términos pueblo y kratos, poder, significa que las decisiones que afectan a la sociedad no las toma unilateralmente un soberano ultrapoderoso, sino que se debaten en la asamblea y luego se votan mitológicamente. Es una red de relatos que explican la creación del mundo, el origen de ciertas cosas como la cítara o el árbol de laurel, y también reflexionan sobre la naturaleza humana. Algunos de los mitos griegos más importantes son los siguientes. Pandora fue la primera mujer que existió en la tierra, creada por el dios o efecto a imagen de las diosas del Olimpo, como regalo de bodas. Pandora recibió una caja con la instrucción de no abrirla jamás.
bajo ningún concepto, pero su curiosidad fue más fuerte. Cuando la abrió la caja salieron todos los males que afligen al mundo. Narciso era el hijo de un dios y una ninfa. Cuando nació el sabio Tiresias, advirtió que si el niño deseaba vivir mucho, no debería jamás verse a sí mismo a los 16 años. Narciso era terriblemente apuesto y arrogante. Rechazó a muchos pretendientes, pero una de ellas clamó ante los dioses para que el adolescente conociera por sí mismo el dolor del rechazo. El deseo le fue inconcedido. Los dioses hicieron que Narciso se viera a sí mismo reflejado en las aguas cristalinas de un lago, al punto que Narciso se enamoró de sí mismo y al tiempo enloqueció. El nacimiento de Afrodita. Cronos era el más joven de los titanes, hijo de la tierra y Urano del cielo. A pedido de su madre castró a su padre y lanzó sus genitales al mar. De allí nació Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la sensualidad. Prometeo era uno de los titanes que vivían en conflicto con Zeus, luego de que este dios robara el fuego a los mortales. Prometeo decidió devolvérselos a los humanos. Por ello fue condenado a estar encadenado a una montaña por toda la eternidad. Es considerado el titán protector de la humanidad. Este ha sido un resumen del extenso tema de la cultura griega. Si prestaron atención, pudieron haber visto sus religiones, creencias, costumbres, la forma en la que vivían y los avances que llegaron a desarrollar. La cultura griega ha sido una de las más grandes y se ve reflejado en este documental, que aunque nos gustaría hablar más sobre todo esto, el tiempo sería demasiado, y por eso que hemos resumido lo más que pudimos de la extensa historia de la antigua Grecia, y con ello la existencia de este documental.